México mítico, episodio 4. El himno nacional, parte 5. Jaime Nuno Roca. La historia de Jaime Nuno Roca también estuvo llena de altibajos. Luego de que logró el triunfo en el concurso del himno nacional, tuvo que enfrentar un ambiente ríspido, ya que muchos consideraban una afrenta el que un músico extranjero se hubiera impuesto al resto de los concursantes. En respuesta, el artista español solicitaba que fuera el público quien juzgara su pieza y se diera cuenta de que él había ganado porque su melodía era la que mejor se complementaba con la letra de Bocanegra y no por el favoritismo de Su Alteza Serenísima. Al igual que en el caso de Bocanegra, una vez que Santa Anna cayó en desgracia, Nuno intentó durante muchos meses pasar inadvertido, por el temor de ser acusado o ser objeto de alguna venganza, esperando que la situación política del país se tranquilizara. No huyó de inmediato como manejan algunas versiones. Finalmente, en febrero, marzo u octubre de 1856, no hay consenso en las fuentes, se dirigió al puerto de Veracruz con la intención de retornar a Cuba, donde había conocido a Santa Anna. Después de vivir en la isla, se trasladó a Nueva York, donde vivió y trabajó sin mayores sobresaltos. En 1864 aceptó hacer una gira por Centroamérica y México, ya con Maximiliano como emperador. Pero Nuno no fue muy bien recibido, ya que sus detractores difundieron el rumor de que había regresado con la intención de buscar acomodo en el régimen imperial. Tras 5 largos meses, el músico catalán retornó a los Estados Unidos, y durante 37 años no se volvió a saber de él. En 1901, debido a una casualidad, Nuno tuvo la oportunidad de visitar México de nuevo. Unos altos funcionarios mexicanos supieron que aún vivía y lo contactaron cuando participaban en la exposición panamericana realizada en la ciudad de Búfalo, donde el músico radicaba de tiempo atrás. Al volver al país, los funcionarios contaron la historia de ese encuentro y los directivos de un periódico importante destacaron el descubrimiento en su primera plana, pues acá se le daba por muerto. Además, lanzaron una convocatoria para que el público se suscribiera al periódico con el propósito de que los ingresos obtenidos fueran donados al coautor del himno nacional, quien aseguraban merecía un premio digno de la magnificencia de la patria, debido a que era el autor del principal canto de guerra en el que se fusionaban la nacionalidad de carácter cultural, histórico y lingüístico y el patriotismo de índole más emocional y afectivo. Por su parte, el Ayuntamiento de la Ciudad de México invitó al músico catalán a dirigir la orquesta en los festejos de la independencia de ese mismo año. En cada parada de su recorrido por tren rumbo a la capital del país, Nuno fue recibido por los pobladores locales como toda una celebridad. Ya en la capital se le trató casi como a un héroe y tuvo la oportunidad de entrevistarse con el presidente de la República. Durante los festejos patrios de septiembre de 1901, Nuno dirigió a los músicos que interpretaron el himno de su coautoría. A diferencia de las dos ocasiones anteriores que estuvo en el país, en esta el músico catalán recibió varios homenajes y hasta un importante diario propuso que se le otorgara una pensión vitalicia, pero solo se le entregaron 2,000 pesos como recompensa por parte del gobierno mexicano. Después de eso, las cosas se le empezaron a descomponer, ya que en una de sus múltiples entrevistas afirmó que nunca había sido de filiación conservadora, sino liberal, y que había participado en el concurso del himno no por simpatizar con Santa Anna, sino por los 500 pesos que se le otorgarían al ganador y que al parecer nunca le fueron pagados. Por supuesto, estas declaraciones enardecieron a varios periodistas liberales, que obviamente no comulgaban con el español, y lanzaron una especie de campaña en la que resaltaron sus dichos y actos contradictorios y lo caracterizaron como una especie de mercenario musical. Además, sus detractores calificaron al himno como una polca y como el producto de un trabajo menor y vulgar, motivado solo por el procaz deseo de obtener unos cientos de pesos. En la opinión pública, por supuesto, tales dichos restaron cualquier mérito a Nuno, al que ya no se consideraba un hombre ilustre, sino un individuo al que la nación solo podía deberle el monto del premio estipulado,
En ese ambiente hostil, el maestro catalán salió del país con más pena que gloria y regresó a su casa de Buffalo, Nueva York, desde donde tiempo después le escribió a don Porfirio solicitándole algún trabajo para poder establecerse y morir en México, pero no obtuvo ninguna respuesta. En 1904, las autoridades lo invitaron nuevamente para la celebración de los 50 años del himno nacional. Aceptó el llamado, pero al arribar al país el trato hacia él fue más bien frío y distante, y no se le ofreció ninguna cortesía preferencial. El día 15 de septiembre, luego de que el presidente dio el grito, se entonó el himno nacional bajo la dirección de Nuno. Durante el tiempo que estuvo en México, visitó varias ciudades importantes, donde fue recibido con más pena que gloria. Por esas fechas, el compositor catalán decidió componer una pieza en honor del presidente de la República, a la que llamó Marcha Heroica Porfirio Díaz, con la esperanza de ganarse el favor del presidente y poder radicar en México de manera definitiva. Su intención era que dicha obra se estrenara el día 1 de diciembre, en la nueva toma de posesión de don Porfirio, pero según algunos estudiosos, cometió otro absurdo error y pidió que se le retribuyeran 200 pesos, lo que no fue bien visto por las autoridades, que de todos modos le pagaron la cantidad solicitada. Para colmo, la presentación de la marcha fue recibida por el público con muy poco entusiasmo. Luego de ese nuevo fracaso, Nuno regresó a los Estados Unidos. Sin embargo, nunca abandonó el anhelo de pasar el resto de su vida en México, por lo que nuevamente solicitó el apoyo del dictador, quien esta vez tampoco se tomó la molestia de responder al viejo maestro catalán. El coautor del himno nacional mexicano murió el 18 de julio de 1908 a los 84 años. Después de la muerte de Nuno, en México comenzó a proponerse la idea de que sus restos descansaran en el país, junto a los de González Bocanegra. Muchos años pasaron hasta que en octubre de 1942, los restos de ambos personajes fueron llevados a la Plaza de la Constitución, donde se les rindió un magno homenaje, antes de ser trasladados a la actual Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón de Dolores de la Ciudad de México. El himno nacional no es mexicano. Aunque parezca una broma, desde hace muchos años y hasta la actualidad ha circulado la versión de que los derechos del himno nacional mexicano pertenecen a empresas privadas. Dependiendo de la fuente, se han señalado a las compañías Repertorio Wagner S.A., también llamada Casa Wagner y Levien, Ralph Esper y compañía, BMI, Edward B. Marks Music Company y RCA Victor. Antes de abordar estos casos, permíteme hacer un poco de historia y aclarar algunos puntos. Dentro de la convocatoria de 1853 para componer el himno, en ninguna parte se estipuló que a los ganadores del certamen se les premiaría con un estímulo económico, por lo que al no entregarles ningún pago en dinero, no se incumplió con las bases de la propia convocatoria. En ese tiempo, los temas de propiedad intelectual se regían por el Decreto de Propiedad Literaria del 3 de diciembre de 1846. En el artículo 14 de dicho ordenamiento se establecía que, para adquirir la propiedad literaria o artística, el autor debía depositar obligatoriamente 2 ejemplares de su obra en el Ministerio de Instrucción Pública. Si no se cubría ese requisito, no se podía adquirir la propiedad de dicha obra. Así de sencillo. De acuerdo con algunos estudiosos, en los archivos de la actual Secretaría de Educación Pública no se encuentra ningún registro de que los autores del himno nacional hubieran depositado los 2 ejemplares que estipulaba el decreto de 1846. Por eso, no adquirieron el derecho patrimonial para explotar la obra por sí mismos o autorizar a otros su explotación. Como consecuencia, solo se les reconoció su derecho moral. Así, es muy posible que Bocanegra y Nuno no hayan depositado los ejemplares porque el texto de la convocatoria para componer el himno enfatizaba claramente que se deseaba contar con un canto verdaderamente patriótico que, adoptado por el Supremo Gobierno, se convirtiera en el himno nacional. En otras palabras, ambos autores estaban conscientes de que la titularidad del que sería el principal canto patrio quedaría en favor de la nación. En suma, no existen antecedentes jurídicos de que los autores del himno nacional hayan adquirido la titularidad de esta obra. Nunca la tuvieron. Luego de estos breves recordatorios históricos y jurídicos, permíteme continuar con esta mítica versión.
En 1959 se difundió la noticia de que la empresa Repertorio Wagner S.A. había hecho una edición del himno nacional mexicano en la que aparecen los nombres de sus autores, que había registrado el himno a su nombre, que se declaraba propietaria de esta obra en todos los países y que cobraba derechos por su ejecución. También se propagó la especie de que la música impresa del himno pertenecía a la firma extranjera Ralph S. Speer y compañía. Por supuesto, las autoridades mexicanas investigaron el caso y encontraron que efectivamente la empresa Wagner anunciaba que el himno nacional mexicano, en su versión para piano a 2 y 4 manos, era parte de su repertorio y señalaba que era propiedad de sus editores para todos los países. Por esa situación, ese mismo año, el gobierno mexicano impuso a la compañía una multa de 500 pesos. Con motivo de tal sanción administrativa, el 10 de septiembre de 1959, la empresa aceptó públicamente el equívoco y afirmó que lo único que quería anunciar en la portada era que dentro de su repertorio, la casa editora contaba con la partitura del himno nacional mexicano, pero que por ningún acto jurídico había adquirido la titularidad de la pieza. 2 días después, pagó la multa que le impusieron las autoridades. Hasta ahí, ese asunto quedó satisfactoriamente resuelto y aclarado. Sin embargo, también se propaló el rumor de que familiares del maestro Nuno habían vendido los derechos del autor, que supuestamente tenía sobre el himno nacional, a una casa musical en los Estados Unidos. Otra vez, como resultado de las investigaciones realizadas por autoridades mexicanas en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, no se encontró ningún registro del himno nacional a nombre de Jaime Nuno Roca o de sus herederos, y mucho menos una cesión de derechos del cántico patrio en favor de algún tercero. No obstante, algunos estudiosos señalan que al parecer sí hay indicios de que en la década de 1850 el maestro catalán vendió sus derechos de explotación a una casa de música estadounidense, no se aclara cuál, pero que solo se trataba de un arreglo a la música del himno para que pudiera ser tocado al piano y que estaba en otro ritmo y tenor, por lo que era muy diferente a la versión original del himno nacional, es decir, la que ganó el primer premio de la convocatoria de 1853-1854. Además, existe otra versión que sostiene que Nuno, en sociedad con dos estadounidenses, registró la música del himno con la empresa BMI, algo muy raro porque esta empresa se fundó en 1939. No obstante, en la página de internet en la que aparece el repertorio de esta compañía, sí hay un registro a nombre de Jaime Nuno, Harry O. Henneman y Phil Hill, con la clave BMI Work 568879, con la Edward B. Marks Music Company como editora de la pieza denominada Himno Nacional Mexicano. Por eso, luego de encontrarse con las publicaciones de esa casa editorial, tal vez se empezó a propagar el rumor de que dicha empresa era la dueña de los derechos de autor de nuestro himno nacional. Sin embargo, la Ley de Derechos de Autor de los Estados Unidos declara que el himno mexicano es de dominio público dentro de ese país, es decir, que nadie puede ser dueño de sus derechos de autor, ya que su letra y su música se publicaron antes de 1909. Además, la Ley Federal del Derecho de Autor mexicana establece en su artículo 155 que el Estado mexicano tiene derechos morales, es decir, no de propiedad, sobre el himno, el escudo y la bandera nacionales. En consecuencia, ante las versiones con tinte de leyenda urbana que han afirmado que se cobraba por la ejecución del himno nacional, ya fuera en los estadios deportivos de Estados Unidos o en las escuelas de educación básica en México, debe quedar claro que la obra, su letra y su música está protegida. Pero también debe quedar claro que si alguna banda de guerra o un cantante ejecutan nuestro himno nacional en una ceremonia, ambos ejecutantes tienen el derecho de cobrar por su interpretación, por haber realizado su trabajo, pero dicho pago de ninguna manera debe entenderse como la obtención de una regalía por los derechos de titularidad del himno. Más recientemente, por algunos medios se ha afirmado que en la actualidad es claro que los derechos comerciales del himno nacional están en poder de la compañía RCA Victor. Además, algunos se han cuestionado si vale la pena cantarlo cuando aseguran está registrado en los derechos de autor de los Estados Unidos.
Sin embargo, estos señalamientos no han sido acompañados de algún mínimo argumento o de alguna prueba que les dé sustento. Solo son eso, dichos que contribuyen a alimentar los mitos en torno al máximo canto patriótico del país. En fin, así como es un mito que los derechos de autor del himno nacional pertenezcan a una empresa extranjera, también lo es el que se le considere un canto de paz y reconciliación, como desde hace muchos años se ha sostenido en el discurso oficial. Veamos con un poco más de detalle en la siguiente parte de este episodio.